Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu cambio, en el podcast número 5 y adaptándonos a la situación de confinamiento que tiene lugar cuando grabo este podcast, tanto en España como en otros muchos países, voy a tocar el tema de la productividad y el uso de nuestro tiempo en casa. Ahora vamos a enfrentarnos a una temporada más o menos larga y la incertidumbre pues nos puede llevar a pensar que esto se va a alargar durante mucho tiempo y eso a su vez llevarnos a un perjuicio a nivel psicológico. Pues bien, si alargue o no, el trabajo desde casa es cada vez más habitual, en determinados países está más aceptado que en otros y vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Hablaré de ello y te desarrollaré 6 puntos clave a la hora de potenciar tu productividad, tanto a nivel trabajo en casa como a nivel tiempo libre y ocio. Además, también te ayudaré a ser consciente de los beneficios que tiene pasar más tiempo en casa. En este podcast no voy a entrar a hablar sobre cifras de infectados, diagnosticados o tristemente fallecidos. Para eso están los medios oficiales a los que puedes acudir para informarte. Eso sí, limita la cantidad de tiempo que dedicas a informarte, cuidando sobre todo la información que viene un poco sesgada o viene de manera parcial a través de WhatsApp, Facebook y demás. Y también ten en cuenta el exceso de información, la sobreinformación que llamamos. Tenemos que evitarla a toda costa. Mucho cuidado con los bulos, porque al final potencian esa incertidumbre, ese malestar y ese pánico, y no queremos absolutamente nada de eso porque no nos resulta útil. Aquí me voy a centrar más que nada en la situación de confinamiento y en el uso de ese tiempo que ahora mismo tenemos. Lo primero que tienes que saber, no tienes por qué ser ultra productivo. Ahora mismo se están recomendando y promoviendo cientos de rutinas, reuniones online, cursos, conferencias, directos en Instagram. Para un momento, plantéate qué quieres hacer y no te obligues a hacer cosas porque se supone que tienes tiempo y se supone que lo tienes que emplear en cosas muy productivas. Tenlo muy en cuenta porque al parecer se están generando esos sentimientos a nivel culpabilidad, incluso esa emoción de culpa que puede llegar en algunos momentos por no estar empleando todo el tiempo en cosas súper productivas y súper beneficiosas. Por tanto, plantéate las cosas de otra manera. Es natural que haya descendido tu creatividad incluso o tus ganas de hacer cosas. Es natural que ahora te preocupen otros motivos como por ejemplo el tema de alimentación, el tema de salud tuya, de tus seres queridos. Todo esto es natural ahora mismo. Estamos en un estado diferente al de la normalidad. Por tanto, asúmelo como tal. Una situación atípica que se va a alargar durante un tiempo determinado y tendremos que tolerar esta incertidumbre que en muchas ocasiones nos está haciendo buscar respuestas, buscar información y como bien sabemos eso ahora mismo no nos aporta nada. Tenemos que seguir todas las recomendaciones que nos indican seguir en este confinamiento hasta que las cosas puedan ir volviendo a la normalidad. Así que si te vienen pensamientos de ese tipo de ostras, hoy no he hecho nada, mira que me he pasado todo el día sin hacer tal o apenas he hecho cosas y te comparas con la gente de Instagram, ojo con ello, ¿de acuerdo? Admite esa emoción de culpabilidad, pero tenla en cuenta como lo que es, como una especie de emoción irracional basada en esos pensamientos irracionales. No la tomes por una emoción genuina, que de hecho lo es y te vas a sentir culpable por no haber hecho tanto como tú crees que deberías, porque ahí detrás hay un debería, efectivamente. Así que lo que te propongo es, céntrate y para un momento, plantéate qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer, qué es lo que te beneficia y qué es también lo que tú necesitas. Y ahora mismo, en este momento, toma 30 segundos para ti. Respira. Toma aire. Reténlo y suéltalo. Ve soltándolo poco a poco. Una vez más. Inspira. Retén el aire. Y ve soltándolo poco a poco.
Te propongo que cada hora que pase o cada 2 horas te tomes 30 segundos o un minuto para respirar, parar un momento y evaluar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas y, muy importante, qué es lo que crees necesitar. Sobre ese tema hablaremos en otro podcast porque me parece muy interesante y tiene mucho que ver con otros problemas. Así que ya entraremos. De todas maneras, estate atento a mis redes sociales en Juan Luis Ibáñez Psicólogo, en Instagram, en Facebook y demás. Entrando ya en materia, entrando ya en el tema de pues este trabajo en casa y esta productividad que queremos potenciar. Estamos pasando mucho más tiempo en casa que el que hemos pasado nunca, ¿no? Y a pesar de que se han producido muchos ERTEs e incluso hay personas que han perdido su empleo, se ha paralizado a día de hoy toda la actividad que no es básica como alimentación, transportes y demás, podemos emplear nuestro tiempo en cosas muy productivas, ya sea trabajo, como te decía, u otros asuntos. En ese sentido, después entraremos en detalle en todas esas cosas beneficiosas que podemos hacer durante este tiempo en casa al margen del trabajo. Pero bueno, el trabajo es importante y hay muchas personas que a día de hoy están trabajando desde casa. Desde hace años, de hecho, muchas empresas y expertos ya apostaban por el teletrabajo. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en España apenas hacían teletrabajo un 7,5% de los ocupados durante el año 2018. Solo, de hecho, un 13% de las empresas y los empleadores ofrecen a sus empleados esta forma de trabajo. En ese mismo año, en 2018, 1,44 millones de españoles dijo haber trabajado desde casa alguna vez, de manera ocasional al menos. Esto choca con los datos de otras encuestas, donde indican que el 70% aproximadamente de los españoles querría trabajar de esta manera, por teletrabajo, pero no puede porque su empresa no lo permite. De hecho, muchas empresas siguen esos métodos tradicionales y obviamente hay muchos trabajos que no se pueden hacer desde casa, pero en casi todos los trabajos hay una parte digital que sí podría hacerse desde el domicilio. Y de hecho el 60% de los ocupados cree que en su empleo se dispondría de todo lo necesario para poder teletrabajar. Habitualmente este tipo de trabajo es mucho más accesible para, pues, por ejemplo, autónomos o freelancers, aunque hay otros puestos, especialmente los que trabajan frente a un ordenador, que también admitirían esta modalidad de trabajo. Y de hecho son a día de hoy los que siguen trabajando, los que seguimos trabajando delante de un ordenador. Los psicólogos también estamos cambiando esa modalidad presencial a online. Yo personalmente trabajaba ya sobre el 60% de mis pacientes a nivel online, pero ahora pues lo hemos convertido en ese 100% adaptándonos a la situación. A día de hoy, ¿qué pasa? Que en España se valora más todavía estar presencialmente en tu puesto de trabajo que estar en tu casa trabajando. Es como que tiene más valor. De hecho, aún tenemos ese lastre cultural que asocia estar en casa con no hacer nada o con estar como perdiendo el tiempo. Y todo lo contrario, se ha investigado y se ha concluido que tener un sistema de teletrabajo adecuado puede incluso llegar a potenciar la productividad, además de reducir costes para las empresas y por supuesto para el profesional que trabaja por cuenta propia como lo es un autónomo. Es obvio que tiene una serie de ventajas, no hay que desplazarse, evitamos ese tiempo que podemos invertir en otra cosa útil y saludable, más que en un atasco, por ejemplo. Y obviamente tampoco se formarían estos atascos si hubiese mayor proporción de teletrabajo. Entonces, bueno, tenemos ahí que la media europea en teletrabajo se sitúa en torno al 17% aproximadamente. Según datos de InfoJobs, en torno al 20% de los trabajadores tendría esa posibilidad. En ese sentido, los países que salen ganando en teletrabajo son los países escandinavos. De hecho, Dinamarca tiene un 37% de sus trabajadores con esta modalidad de empleo, Suecia un 33% y Holanda con un 30%. Luego están Reino Unido y Francia con un 25% aproximadamente. Nos vamos a enfrentar ahora mismo a un periodo de crisis. Sería inocente pensar que no va a pasar nada y que todo va a ir genial. Eso es una idea, pues un poco, como te digo, inocente. Ahora mismo hemos de asumir con rapidez que estamos en el principio de una crisis. Esta crisis la vamos a poder gestionar mejor si la asumimos, si los gobiernos reconocen la gran dificultad a la que nos vamos a enfrentar y toman medidas, que por supuesto contamos con ellas, acuerdos con Europa, etcétera, que haya una cosa que se tome todo en común y que salgamos de esta fortalecidos en la medida de lo posible.
Desde luego no voy a entrar en absoluto en cuestiones políticas. Lo que sí haré será señalar que nosotros podemos poner nuestro granito de arena. En ese sentido, lo que podemos hacer es potenciar la productividad, pero sería interesante que por parte de las empresas y por parte de los gobiernos se facilitase un poco más ese trabajo desde casa para, por un lado, potenciar la productividad y por el otro lado, abaratar los costes. En ese sentido, el grupo AXA comenzó a implementar el teletrabajo en 2013. Hicieron una serie de estudios y se dieron cuenta de que ese tipo de trabajo elevaba la productividad en un 28% para administrativos y 3 puntos más para el departamento de atención al cliente. Son datos interesantes. Otro ejemplo es el del Ctrip, una agencia de viajes china, que en 2017 también investigó sobre este tema de la productividad y el trabajo, el teletrabajo, el trabajo desde casa, y vieron que la productividad de los trabajadores que habían mandado a casa a trabajar aumentó una media del 20%. El absentismo se redujo, los empleados manifestaron estar mucho más contentos, con unas condiciones laborables diferentes y dadas las largas distancias que habría que recorrer allí en Pekín, pues se ahorraban bastante dinero y bastante estrés y tiempo, por supuesto. Por tanto, aquí tenemos dos estudios bastante interesantes que nos indican que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa e incluso ser más productivos que realizarlos en la oficina, además de ahorrar, como decía, esos costes y desplazamientos. En ese sentido, pues para un periodo de crisis puede ser beneficioso que se intente ajustar de esta manera la economía y podamos apoyarnos en todas las medidas posibles para conseguir avanzar y conseguir crecer de nuevo. No solo eso, de aquí podríamos desprender también que en estos tiempos de confinamiento en los que se encuentra España y otros países, podemos emplear el tiempo que tenemos en casa en muchísimas áreas, tanto de ocio como a nivel social, como a nivel familiar o individual. Y es en este nivel, en el nivel individual, donde tenemos bastante trabajo por delante en términos generales. Así que, si puedes, aprovecha porque ahora estás valorando no poder salir incluso a dar una vuelta a la manzana, y cuando volvamos a la normalidad probablemente te acuerdes de ostras, cuando estaba en casa podría haber hecho tal. Así que emplea tu tiempo. Y ojo, cuando digo emplea tu tiempo, también me puedo estar refiriendo perfectamente a tómate un descanso, para y respira y valora lo que quieres, como te decía antes. Y ahora sí, vamos a entrar ya en esas 6 claves para ser más productivo o productiva en casa. Voy a ir una a una relatándotelas y voy a ir explicándolas mejor para entrar en detalle. La primera de ellas, planifica el día antes de empezar. Ya sea la tarde de antes o bien a primera hora de la mañana, es fundamental que pongas en orden todas tus tareas a realizar para tenerlas claras, para esquematizarlo, para saber cuál es el orden que tienes que seguir, por ejemplo, cómo vas a intervenir en todo ese trabajo que tienes que realizar. Ya te digo que puede ser a nivel trabajo, a nivel laboral o también a nivel ocio, para tu tiempo libre y para tus aficiones incluso. Yo te recomiendo que sea algo físico, que te cojas una serie de post-its o que te cojas una lista para tenerlo todo mucho más claro. Segundo punto, prepara tu zona de trabajo sin obsesionarte. Tu casa no es la oficina ideal, no es el centro de trabajo ni es el taller perfecto. Cuanto antes aceptes esto, mejor. Aún así, prepara un cuarto o si puedes, mejor una habitación, pero si no puedes, pues un pequeño espacio que sea únicamente para trabajar, que sea solo para esa tarea. Si es cómodo, tranquilo y está a tu gusto, decorado incluso, pues muchísimo mejor. Te vas a sentir mejor y eso va a amenizar el trabajo y va a hacer que te sientas más cómodo y que no te entren esos agobios que muchas veces nos entran cuando estamos en un entorno, en una estancia en la que no nos sentimos nada cómodos. Punto 3. Las tareas importantes primero. Normalmente las personas suelen tener más energía, más productividad al principio. Las 2 o 3 tareas más relevantes de todo tu trabajo o de toda tu faena, ponlas a primera hora o bien a tus horas de mayor productividad durante el día. Hay personas que a lo mejor por la tarde tienen un pico de productividad y se sienten mejor. Pues ponlas en ese momento, las tareas más relevantes o más importantes. Punto número 4. Ten horarios y rutinas. Las rutinas a muchas personas no les gustan, pero nos ayudan y nos benefician. Facilitan el buen uso del tiempo porque nos automatizan tareas y funciones que normalmente nos cuesta iniciar. Por eso perdemos muchas veces tiempo en cosas que no tenemos
como marcadas en esas rutinas. Además, tener una serie de horarios fijos nos va a ayudar a poder compartimentar nuestro día. Vamos a poder empezar y terminar nuestro trabajo, entre comillas, o nuestra jornada laboral en ese sentido. Por tanto, después de que acabe nuestra jornada, no vamos a seguir con ese trabajo, no vamos a seguir arrastrando, respondiendo emails y pensando todavía en ese tema del trabajo. Ayúdate y póntelo fácil en ese sentido. Y eso enlaza el compartimentar tu tiempo con el punto 5, que es desconecta y aprovecha el tiempo libre. Lo que te decía, no respondas emails o sigas preparando trabajo fuera de tus horarios. Para y descansa, porque eso va a ayudarte a dar el 100% durante tu jornada laboral, durante el tiempo que le estés dedicando a esa faena, ya sea trabajo, insisto, o cualquier otra cosa que tú estés haciendo en tu casa y que quieras ser productivo en ella, ¿de acuerdo? Y por último, punto número 6, pon el foco en la tarea. Coge el móvil y guárdalo en un cajón. El WhatsApp, el Instagram fuera del ordenador, para nada. En casa, si estás trabajando delante de un ordenador o si estás con cualquier otro medio, trabajas solo con ello. En casa las distracciones suelen ser mucho más habituales que en cualquier otro sitio. Así que facilítate no estar todo el tiempo con un montón de estímulos como es el móvil, como es WhatsApp, como son muchísimos estímulos que tenemos a día de hoy que únicamente nos están distrayendo y nos están haciendo perder ese tiempo de trabajo. Después, en tu tiempo libre, dedícale el tiempo que quieras, pero durante tu tiempo de trabajo, focalízate en la tarea. Pues bien, esos serían los 6 puntos clave que te podrían ayudar a mejorar esa productividad en casa. Pero al margen de eso, también quería mencionarte esas ventajas que tiene pasar más tiempo en tu hogar. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas cosas que no podemos obtener. Por ejemplo, no puedes darte una vuelta, no puedes irte a la terraza, no puedes quedar con tus amigos, no puedes irte al monte a pasear, no puedes muchas cosas. Por tanto, vamos a focalizar en lo que sí podemos. Vamos a focalizar en esas ventajas, porque las desventajas ya las conocemos todos. Estamos, en ese sentido, creando bastantes frustraciones que muchas veces nos llevan a determinados comportamientos que se están viendo y se están denunciando en redes sociales a día de hoy, como por ejemplo gritos a personas que tienen que pasear por una enfermedad médica o a personas que salen con sus hijos que tienen problemas de autismo y tienen que marcarse con un pañuelo azul. La cuestión no tendría que ser marcar a las personas para que no les grite la gente cuando está frustrada en su casa. Si tienes algún problema en ese sentido, como siempre digo, y crees que alguien se está saltando ese confinamiento, llama a la policía, pero no increpes a los demás porque no conoces la situación que puede tener cada uno. Por tanto, vamos a focalizar, como te digo, en esas ventajas para intentar llevar la cuarentena o el confinamiento lo mejor posible. Lo primero, vamos a tener más tiempo para dedicarnos al autocuidado. Autocuidado dentro del hogar, sí, pero autocuidado. Podemos hacer alguna rutina de deporte, algún tipo de meditación, podemos cocinar algunas cosas saludables que nos beneficien y que normalmente nos lleven mucho tiempo hacer. Segundo punto, podemos reordenar o reutilizar alguna zona de la casa. Por ejemplo, esa maceta que tiene tantas hojas secas, pues límpiala un poco, ponla más linda, cámbiale el tiesto si tienes alguno, cógete un mueble y límpialo, reordénalo, ponlo en otro lugar de la casa. Si tienes herramientas, pues puedes incluso crear algún otro mueble, puedes reajustar algunas zonas de la casa, ese azulejo que está medio suelto, pues intenta pegarlo. Todas esas cosas que puedes arreglar o puedes mejorar, pues ahora tienes tiempo para hacerlo. También tenemos más tiempo, esto enlaza con lo anterior, para nuestras aficiones, para comenzar alguna o para retomar alguna que ya tuviésemos. Hay muchas aficiones que no tienen por qué ser algo físico. La afición, por ejemplo, por ver series es muy habitual a día de hoy y está al alcance de casi todas las personas. Otro de los puntos importantes, otra de las ventajas, ponte al día con tareas del hogar. Como te decía, pues limpiar, ordenar, arreglar esas cosas que te mencionaba antes también, organizar ese espacio, cuidarlo, ponernos un poco en orden la casa de alguna manera. Otro punto interesante, más dedicación a tu familia y a tus amistades. Aquí podemos ahora mismo estar con nuestra familia si estás viviendo con ellos o con ellas, o de alguna manera intentar mantener el contacto con tus seres queridos, ya sea personas mayores, por teléfono, por videollamadas, tus amistades. Intenta comunicarte, intenta mantenerte conectado o conectada con tu familia.
Ahora mismo que también tienes tiempo, es una ocasión interesante para estudiar o para seguir formándote, para hacer algún curso, para incluso leer algún libro que te apetezca, que tengas abandonado. De alguna manera es un periodo en el que puedes recrearte a nivel formativo y a nivel intelectual. Por tanto, vamos a dedicarle también ese pequeño espacio. Otro punto interesante es que tienes más tiempo para, como te he dicho desde el principio, descansar y no hacer nada. Esto es fundamental y puedes hacerlo, y de hecho tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Tenemos que aprender que parar también forma parte del proceso. Descansar y no hacer nada, entre comillas, también forma parte de ese proceso que cada uno lleva por dentro. Así que tenlo en cuenta. Ten en cuenta que descansar también es invertir tiempo en ti y es una forma de autocuidado, de hecho. Y luego la última de ellas que me gustaría señalarte es que tenemos una oportunidad para conocernos más y mejor a nosotros mismos. El autoconocimiento es algo que, como te decía anteriormente, pues muchas veces tenemos pendiente. Entonces es una buena oportunidad para crecer, para recrearnos en nosotros mismos y mejorar de esa manera, pues nuestro día a día y al final nuestra autoestima. En definitiva, esas serían las ventajas más importantes de esta situación de confinamiento que tenemos tanto en España como en otros países del mundo, y vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Vamos a intentar que esta situación de incertidumbre no nos lleve a ese pánico y a esas ideas irracionales, y pronto hablaré de ese tema, del tema diálogo interno relacionado con el coronavirus, con todos los pensamientos y distorsiones que pueden aparecer por toda esta información, como te decía al principio, sesgada, que nos puede llegar, pues tanto por noticias que son un poco, entre comillas, sensacionalistas, o por audios vía redes sociales y demás. Así que tendremos en cuenta ese tema para futuros podcasts o quizá para simplemente publicaciones en Instagram, en Facebook. Y ya sabes, mis redes sociales, @JuanLuisIbánez psicólogo, o para cualquier consulta también tienes mi página web, juanluisibanez.es, y los psicólogos seguimos trabajando al 100%, así que si necesitas en cualquier momento ayuda, o si te sientes desbordado por esta situación, sé capaz de pedir ayuda, sé capaz de consultar con un profesional de la psicología. Así que, hasta pronto.